Luego de 3 décadas de haber sucedido este hecho, sigue existiendo recuerdos de impunidad y lugar para la polémica, pues hasta el día de hoy aún se discute si existe alguna justificación para ejecutar extrajudicialmente a presos por terrorismo que se hayan rendido. Lo que se ve es la masacre más grande de la lucha antisubversiva peruana de los años 80, la matanza del Frontón. El terrorismo en Perú comenzó en el año 1980 con un intento de sabotear las elecciones de aquel año, y luego durante el mandato del expresidente Fernando Belaúnde se tomaron medidas radicales para combatir el terror. Se hizo el uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Esto conllevó inevitablemente a que se dieran ejecuciones extrajudiciales, tanto a subversivos rendidos como a civiles inocentes. A los detenidos, sean culpables o no, se los enviaba a prisión hasta que se resuelva sus sentencias. Cada mes la población de los penales crecía moderadamente, a tal punto que era muy dificultoso brindar adecuada alimentación y condiciones de vida aceptable a los reclusos. A esto sumó el hecho de encontrarse el país en una etapa de decadencia económica que crecía cada vez más y más. Los internos reclamaban constantemente mejoras condiciones carcelarias. Cuando Alan García llegó al gobierno intentó buscar otra manera de combatir el terror, sin atentar contra los derechos humanos, pero lamentablemente le tocó una situación que le obligó a seguir esta oscura senda que contradijo todas sus intenciones. Fueron 3 centros penitenciarios en donde se desarrolló el levantamiento, el día 18 de junio de 1986. Estos fueron el penal Juan Bautista ubicado en la isla del Frontón, el penal de Lurigancho y el penal de Santa Bárbara. Todo comenzó a las 6 de la mañana en Lurigancho, cuando se tomó como rehén a un agente penitenciario. Paralelamente, en el penal del Frontón, esa misma hora, los presos tomaron como rehenes a miembros de la Guardia Republicana. En el penal de mujeres de Santa Bárbara se mantuvo como rehenes a 3 empleadas penitenciarias. Todo esto ocurrió en simultáneo el mismo día y a la misma hora, lo cual hacía suponer que se trataba de un plan creado con anticipación, ya que los presos poseían armas letales de fabricación rudimentaria. Durante el transcurso de la mañana del 18 de junio, los internos de los 3 penales hicieron llegar a las autoridades un mismo pliego de reclamos titulados demandas, que contenían la petición de las mejoras condiciones carcelarias, el reconocimiento del estatus de presos políticos y la disolución del Instituto Nacional Penitenciario. A las 10 de la mañana, Alan García convocó una reunión de emergencia con el Consejo de Ministros y las Fuerzas Armadas. Luego de esta tertulia, el exministro del Interior, Agustín Mantilla, anunció que si los presos no se rendían, se tomarían los lugares por la fuerza. Los internos en todo momento aceptaron dialogar con las autoridades civiles, pero en vista que no pudieron llegar a ningún acuerdo concreto, las Fuerzas Armadas relegaron de toda participación a los mandos civiles y tomaron control de la situación. El primer ataque se dio a las 17 horas en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, donde los militares demolieron una pared y lanzaron gases lacrimógenos. 2 horas más tarde, las rehenes fueron liberadas, resultando 2 reclusas muertas. Llegada la medianoche, las Fuerzas Armadas y los miembros de la Guardia Republicana tomaron posesión del penal de Lurigancho, donde tuvieron un enfrentamiento que finalizó luego de 3 horas con la rendición de los reclusos. Hasta ese momento se contaba un saldo de 9 prisioneros muertos. Horas después, a las 6 de la mañana, los reclusos rendidos, que eran más de un centenar, fueron obligados a salir al patio del pabellón, donde se les ordenó recostarse sobre el piso boca abajo. Seguidamente, se abrió fuego sobre todos ellos. Esa mañana perecieron 123 convictos. Los testimonios recogidos por un teniente y un general de la Guardia Republicana aseguran que las órdenes de aniquilamiento fueron dadas por el presidente de la República, Alan García. Ese mismo día, 19 de junio, a las 6 de la mañana, la Marina de Guerra del Perú se hizo cargo de abatir el motín del penal del Frontón. Fue una batalla desigual, donde las armas preparadas por los internos no podían competir con la de los militares. Esto derivó a que los internos se refugiaran constantemente en los recintos del Pabellón Azul durante el enfrentamiento, pero la Marina de Guerra no tuvo mayores reparos en bombardear dicho pabellón por todos los flancos externos durante casi todo el día. La masacre terminó a las 14 horas con la rendición de los presos sobrevivientes, que constituían menos del 20% de lo que eran al inicio. El saldo aproximado fue de 121 muertos, de los cuales 3 eran militares. Se ha demostrado que las intervenciones fueron ilegales, porque en todos los procesos se impidió la presencia de las autoridades civiles, jueces, fiscales, directores de penales y la prensa. Además,
El mismo Congreso, donde más de la mitad eran fujimoristas, dio amnistía a todos los implicados de estas matanzas en 1995.